Ellos van con nosotros a Bakersfield para mañana y pues lo invité al pastor a Fermín Villalobos para que nos predique en esta noche. A ver, hermanos, vamos para que ya no me miren tanto en la sopa, ¿no? Dicen que hasta la sopa ya ahí aparezco, ¿no? Bueno, nuestro hermano pastor Fermín Villalobos y su esposa está con nosotros también, Elvira, pues ya la conocen, no sé si te quieres poner de pie, Elvira. Mire, ahí está mi hermana Elvira, la bendiga, amén. Y su esposo, mi hermano Fermín. Pasa, pastor, para que nos comparta la palabra, amén. Predica todo lo que quiere, nosotros nos vamos a las 9. Muy bien. Gracias. Pues mis hermanos, le damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente acá y sobre todo compartiendo la palabra del Señor. También le damos gracias al pastor John por la invitación y también queremos extenderle el saludo de Casa de Oración Mexicali. Si alguna vez andan por allá, también nos vamos a sentir muy gozosos de tenerlos por allá de visita. Y pues, ¿están listos para recibir la palabra de Dios, mis hermanos? Si están listos, yo les invito a que vayan en su Biblia al capítulo 4 de la primera carta de Pedro y voy a utilizar los últimos 3 versículos de este capítulo 4 de Pedro para tomar el texto base de la enseñanza del día de hoy. Primera de Pedro 4, versículos 17, 18 y 19. Cuando estén ahí, mis hermanos, me dicen un amén. Dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El día de hoy, mis hermanos, voy a compartir con ustedes un tema en relación a un juicio que todos experimentaremos, porque será un juicio en la presencia de Dios. Y voy a tratar este tema bajo el título: el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ministre, nos guíe por su palabra y que nos exhorte si lo quiere hacer, nos anime o nos edifique, según sea su voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra principalmente, porque es la que siempre nos habla al Espíritu. Yo te pido, Señor, que dispongas todo nuestro ser, que esté atento a lo que tú vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Y que sigamos avanzando, Señor, en esta vida, que no es fácil, pero te tenemos a ti, Señor, tu Espíritu Santo que nos ministra, nos guía. Así que, Señor, ponemos esta enseñanza en tus manos y yo te pido, Espíritu Santo, que dirijas mi boca para que sea edificación para mis hermanos. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, mis hermanos, termina este capítulo 4 haciendo un eco a las palabras de 3 profetas del Antiguo Testamento: el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Amós. Profetas que el Señor utilizó para hablarles a su pueblo Israel, porque su pueblo Israel estaba viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios, como a veces también la iglesia andamos. Así que veamos qué habló Dios a través de estos profetas. Vayamos primeramente con el profeta Jeremías. Acompáñenme a Jeremías 25 y voy a empezar la lectura a partir del versículo 15. Jeremías 25, versículo 15.
Dice la palabra de Dios, Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Ahora, mis hermanos, a partir del versículo 18, el profeta empieza a hacer mención a todas aquellas ciudades que el Señor está mandando la copa del vino de su furor. Continuamos en el versículo 18. Dice: a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio, en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo, a toda mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están desde el otro lado del mar, a Edán, a Tema, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos contra los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. El rey Nabucodonosor beberá después de ellos. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal, o comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio. ¿Contra quién tiene juicio, mis hermanos? Contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Si observamos, mis hermanos, en toda esta narración bíblica, Dios está declarando juicio contra todas las naciones. Sin embargo, Jerusalén y Judá están encabezando la lista. Por eso en el versículo 29, el Señor le pregunta a su pueblo Israel y les pregunta: ¿y vosotros seréis absueltos? Pero inmediatamente el Señor les da la respuesta y les dice: no seréis absueltos, es decir, no quedarán libres de mi juicio, dice el Señor. Ahora, les leo el versículo 29 en la traducción Dios habla hoy. Dice esta traducción: pues comenzaré a enviar mis castigos sobre la ciudad que me está consagrada. ¿Y creen ustedes que van a quedar sin castigo? Pues no se quedarán sin él, porque voy a enviar la guerra a todos los habitantes de la tierra. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Aquí, mis hermanos, el Señor está afirmando que Él va a empezar su juicio y lo va a empezar por la casa de Dios, es decir, por Judá, por Israel y Judá, porque allí es donde su nombre es invocado.
Veamos ahora lo que le dice al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Acompáñenme a Ezequiel 9. Es importante que leamos todo esto para que podamos ver y sentir cómo es nuestro Dios. Ezequiel 9, a partir del versículo 1, dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se están haciendo en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel en el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis. ¿Por dónde va a empezar, mis hermanos? Por su santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del pueblo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, yo quedé solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: oh Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Ahora pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus cabezas, sobre sus propias cabezas. Y he aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Paremos ahí la lectura, mis hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando Dios hace un juicio y nos encuentra culpables, será algo terrible, mis hermanos. De hecho, el autor a los Hebreos también escribió: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto significa, mis hermanos, que cuando Dios inicie su juicio final, le dará con todo a los hombres y a las mujeres que lo aborrecieron viviendo en maldad y en perversidad. Si observamos, mis hermanos, lo mismo pasó con Jesús, porque en la cruz Jesús recibió toda la ira de Dios, como si Jesús fuera un malvado, pero Jesús era inocente. Jesús, mis hermanos, lo hizo por amor a nosotros, recibió todo ese castigo de Dios por nosotros, porque nos amaba. Por eso, mis hermanos, necesitamos de Jesús y de su misericordia, para que nosotros seamos libres de ese juicio que tarde que temprano llegará a este mundo caído.
Sin embargo, mis hermanos, en esta escritura del profeta Ezequiel, el Señor habla de unos hombres que quedarán libres de este juicio, del juicio de Dios que está mencionando Ezequiel, porque serán hombres que fueron marcados en su frente, como dice el versículo 4, que dice Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto nos enseña, mis hermanos, que siempre habrá un remanente en el pueblo de Israel, aquí en la tierra, porque es un remanente que ama al Señor, por lo cual el corazón de estos hombres está en lamento al mirar todas las maldades, o que en su tiempo ellos estaban mirando todas las maldades que se estaba haciendo en el pueblo. El apóstol Juan, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis también nos habla o hace un eco de esta marca que está hablando Ezequiel en el capítulo 9, en relación a unos hombres que van a ser marcados del pueblo de Israel. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 7, para ver esto. Apocalipsis 7, y voy a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, si observamos en esta escritura, también el Señor está hablando que no va a hacer daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que sean sellados los siervos de Dios. Y el apóstol Juan también hace mención de la cantidad y de dónde van a ser. Sigamos leyendo, versículo 4. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. ¿De dónde dice que van a ser estas tribus? De los hijos de Israel. Pregunta: ¿cuáles son las 12 tribus de Israel que menciona la Biblia? Son los 12 hijos de Jacob, que fueron constituidos también las 12 tribus de Israel. Y si leemos los versículos del 5 al 8, aquí vamos a ver la cantidad que Juan menciona de cada una de las tribus. Leamos a partir del versículo 5. Dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí tenemos a los 144,000 hombres que van a ser marcados de acuerdo a la profecía de Apocalipsis. Ahora, mis hermanos, si hacemos un comparativo de las 12 tribus que está mencionando Juan con las 12 tribus de Israel, vamos a encontrar una variante, porque Juan no menciona la tribu de Dan, la deja fuera, y menciona la tribu de Manasés. Hagan ustedes en su casa ese comparativo y se van a dar cuenta que no aparece la tribu de Dan, uno de los hijos de Jacob. Este es el motivo por el cual algunos comentaristas bíblicos y teólogos dicen que las 12 tribus que son mencionadas en Apocalipsis 7 no van a ser hombres literalmente de Israel,
por lo cual dice que estas 12 tribus van a ser simbólico, porque a final de cuentas la iglesia está constituida tanto por una parte gentil como por una parte judía. Y ellos concluyen que estos 144,000 hombres serán parte de la iglesia de Jesucristo. Pero si analizamos, mis hermanos, las características que van a tener estos 144,000 hombres, tendremos más luz en relación a si es simbólico o si es literal. Así que vayamos al capítulo 14 de Apocalipsis, para que el Señor, por medio de su palabra, nos enseñe el verdadero origen de estos 144,000 hombres. Y voy a leer a partir del versículo 1, Apocalipsis 14, versículo 1. Dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos había? 144,000, que tenían el nombre de él, es decir, el del Cordero, y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El apóstol Juan, mis hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que estos 144,000 hombres van a ser vírgenes porque no se van a contaminar con las mujeres. Recordemos que la Escritura nos enseña que cuando nuestro Señor vaya a regresar, ¿cómo va a estar la tierra? Como los tiempos de Noé, perversidad por donde quiera. Y de hecho, ya estamos viviendo esos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, estos 144,000 hombres no van a participar de las inmoralidades de su generación. También dice que estos hombres van a andar donde Cristo ande. Por eso dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto significa que Cristo ya estará aquí en la tierra. Pero la parte, mis hermanos, que nos da más luz es la que Juan escribe y dice que estos 144,000 hombres fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. El término primicias significa los primeros frutos de la cosecha, por lo cual esto indica que estos 144,000 serán los primeros frutos dentro del pueblo de Israel cuando Cristo regrese a tratar con su pueblo. Veamos ahora, mis hermanos, cómo lo presenta el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 11. Vayan en su Biblia y solo voy a leer 2 versículos, el 25 y el 26. Romanos 11, versículos 25 y 26. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Otra versión dice, hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, que es Israel, la impiedad.
Si observamos, mis hermanos, el versículo 26 nos dice que el libertador, que es Jesús, apartará la impiedad de Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Por lo cual, cuando Dios trate de nuevo con su pueblo Israel, Dios va a levantar una primicia de 144,000 hombres para apartar la impiedad de Israel. Y después va a venir la cosecha para dar cumplimiento a lo que dice la Escritura, y luego todo Israel será salvo. El apóstol Pablo como el apóstol Juan están escribiendo en relación al trato que hará el Señor en el futuro cuando Jesús regrese a la tierra. Ahora, si observamos las profecías de Ezequiel y de Juan, están hablando proféticamente de un remanente dentro del pueblo de Israel, porque Dios tiene planes para su pueblo de Israel en el futuro, cuando Cristo regrese a la tierra. Por eso dice que va a marcar a estos 144,000 hombres como una primicia, porque después vendrá una cosecha. Veamos por último, mis hermanos, al profeta Amós, un pequeño profeta o profeta menor, capítulo 3, y solo voy a leer 2 versículos. Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando estén ahí, me dicen amén. Dice esta escritura: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Si observamos, mis hermanos, estos 3 profetas, Jeremías, Ezequiel y Amós, están hablando de un juicio de parte de Dios para su pueblo Israel, porque ellos pecaron contra Él. Por lo cual el castigo va a ser inminente, es decir, tarde que temprano va a llegar. Ahora, ¿por qué Pedro está volteando a ver estos profetas del Antiguo Testamento en relación a un juicio contra el pueblo de Israel, si la iglesia de Jesucristo en la actualidad no está constituida solamente por judíos, porque somos judíos y gentiles? Como que no tiene congruencia, ¿verdad? Y sobre todo porque hoy estamos viviendo bajo el pacto de la gracia. Pero el motivo, mis hermanos, por el cual Pedro hace mención al juicio de Dios por medio de estos 3 profetas es porque el pueblo de Israel, como la iglesia de Jesucristo, ahora es parte de un pueblo escogido y elegido por Dios de todas las naciones para que seamos obedientes a sus mandamientos. Como Pedro lo afirma al iniciar su primer carta, veamos el primer capítulo de Pedro y veamos solamente los primeros 2 versículos. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, mis hermanos, se los voy a leer en la traducción Biblia lenguaje sencillo para que nos dé más luz. Dice esta traducción: yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan.
Esto quiere decir, mis hermanos, que todo hombre y mujer, en el momento que se arrepiente y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ahora debe de vivir como un elegido de Dios, es decir, en obediencia a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Por lo cual, mis hermanos, y como consecuencia, entraremos en una guerra espiritual con nuestro viejo hombre. Porque nuestro viejo hombre quiere seguir viviendo en sus delitos y pecados, porque su naturaleza es de pecado. Y como consecuencia, él no desea glorificar a Dios. Y aquí, mis hermanos, es donde entramos en una verdadera guerra. Porque así como David luchó con un gigante llamado Goliat, así también nosotros cada día tendremos que luchar con un Goliat que está dentro de nosotros. Un Goliat que todos los días nos quiere destruir espiritualmente. Un Goliat que todos los días nos dice, sigamos adelante en las drogas, en el alcohol, en los fraudes, en la inmoralidad y en todo aquello que no glorifique a Dios. ¿Han visto ese gigante? Pero por otro lado, mis hermanos, también tendremos que aceptar que habrá cambios en nuestras relaciones sociales, sobre todo con los incrédulos, es decir, con aquellos que no quieren saber nada del Evangelio. Este puede ser, o estos pudieran ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y todos aquellos que no quieren saber nada del Evangelio. Pero no termina ahí, mis hermanos, porque como los abandonamos y ahora ya no estamos viviendo como ellos viven, ellos ahora nos van a ver a nosotros como sus enemigos. Y esto, mis hermanos, también traerá conflictos y sufrimientos a nuestra nueva vida en Cristo. Y sobre todo porque puede ser gente que realmente amamos y vivíamos como ellos vivían, pero el Señor ya nos sacó de ahí. ¿Cómo vamos a seguir viviendo como ellos? Pero el sufrir, mis hermanos, por Cristo no debe de quitarnos la paz. Porque dice la Escritura que si nosotros somos vituperados por Cristo, seremos o somos bienaventurados. La Escritura lo afirma en 1 Pedro 4:14, se los leo. Dice esta Escritura, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dios, mis hermanos, ya nos dio de su glorioso Espíritu para capacitarnos con la finalidad de que le glorifiquemos con nuestras vidas, pero también para que seamos obedientes a sus mandamientos, la palabra de Dios. Pero si no somos obedientes, mis hermanos, y vivimos con vidas que no glorifiquen a Dios, seremos expuestos a la disciplina del Señor, como pasó con el pueblo de Israel. El Señor nos escogió para que fuéramos un pueblo que le glorifique, pero sobre todo para que seamos obedientes a sus mandamientos. Retomando el texto base, 1 de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora, es importante entender el significado de la palabra juicio que Pedro está utilizando en esta escritura. Porque algunos pueden creer que la palabra juicio solo se refiere a condenación y a castigo. Así que veamos el significado de esta palabra en griego, y esta palabra significa veredicto, decisión, condenación
o sentencia. Lo repito, veredicto, decisión, condenación y sentencia. Ahora una pregunta, mis hermanos, en relación a esta definición que acabo de dar. La iglesia de Jesucristo, es decir, nosotros, ¿podemos ir a un juicio? Es decir, a un veredicto, decisión, condenación y sentencia. ¿Qué opinan? Pues la respuesta es un sí, pero también es un no. Se los explico. La Escritura nos enseña que todos, absolutamente todos, después de la muerte iremos a un juicio, y la Escritura lo afirma en Hebreos 9:27. Vean esa Escritura, acompáñenme ahí, Hebreos 9:27. Dice esta Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esto significa que todos, absolutamente todos, después de la muerte iremos al juicio, donde el juez, que es Dios, dictará un veredicto o una sentencia. Sin embargo, mis hermanos, el versículo 28 nos da luz en relación a lo que va a pasar con la iglesia de Jesucristo en este juicio. Leamos Hebreos 9:28 y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes, mis hermanos? A los que le esperan. Ahora surge otra pregunta: ¿quiénes son los que realmente esperan el regreso de Jesucristo? Nosotros, su iglesia. Porque Jesús es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. Esto significa que nosotros, la iglesia de Jesucristo, cuando estemos en este juicio después de la muerte, Jesús, Cristo, será nuestro abogado. Para que cuando esté el acusador y nos apunte y nos diga: mira, este hizo esto, esto hizo aquel, va a decir Jesús: sí lo hizo, pero yo pagué por lo que ellos hicieron. Por lo cual, cuando estemos en este juicio, recibiremos un veredicto, una decisión o una sentencia, pero será de libertad, de salvación y de vida eterna con Jesucristo. Ese será nuestro veredicto después de la muerte, para que nosotros, la iglesia de Jesucristo, de hecho, nosotros ya no estamos en condenación, porque Cristo pagó todo en la cruz. Pero si alguien, mis hermanos, muere sin Cristo, no va a tener abogado que lo pueda liberar de ese castigo. Jesús dijo en Juan 3:35 y 36, se lo leo: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando alguien no cree en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo, la Escritura dice que la ira de Dios está sobre él, y la palabra ira significa castigo. Entonces todos, absolutamente todos, después de la muerte estaremos en este juicio donde habrá dos destinos. Uno es el cielo con Jesús y el otro es el infierno con Satanás. La pregunta es: ¿de qué lado estamos? Porque todos lo sabemos, que el hecho de estar en una iglesia no significa que ya seamos salvos. Pero qué bueno que están, porque es donde van a escuchar el mensaje de Dios, que les traerá libertad y les traerá salvación. Para empezar, de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos como ese cochito que nos encanta andar revolcándonos en el lodo.
pero el Señor viene a través del Evangelio a darnos una nueva naturaleza, una naturaleza que ama al Señor, que quiere venir, reunirse, alabarlo, glorificarlo, porque ya hay algo nuevo dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué Pedro dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios? Para poder entender esto, mis hermanos, tenemos que ver poquito el contexto. Regresemos a nuestro texto base y voy a leer un versículo antes, Primera de Pedro 4:16. Dice esta escritura: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Los padecimientos, mis hermanos, son una demostración del justo juicio de Dios, como Pablo lo afirma en su segunda carta a los tesalonicenses. Veamos esta carta para comprobarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 5. Esto es demostración de ¿qué, mis hermanos? Del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de vuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿qué va a pasar? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos, ¿de qué, mis hermanos? De su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La Escritura nos dice que es importante que nosotros como iglesia tengamos padecimientos, porque los padecimientos tienen un objetivo, y ese objetivo lo encontramos en el versículo 5. Se los voy a volver a leer, pero se los voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Dice esta traducción: esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino, por el cual están sufriendo. Los padecimientos, mis hermanos, son una señal del justo juicio de Dios, pero también demuestra que Dios nos ha juzgado dignos de entrar a su reino. Si están padeciendo, gócense. Eso significa que somos dignos de estar en su reino. No lo digo yo, lo acabamos de leer. Por eso, mis hermanos, el juicio va a comenzar por nosotros, su iglesia, para demostrar que somos dignos. Pero si andamos con nuestras rebeldías, mis hermanos, como anduvo el pueblo de Israel,
entonces llegará la disciplina de parte de Dios para que nos arrepintamos, pero también para que retomemos el camino. Veamos cómo lo presenta el autor a los Hebreos. Vayan a Hebreos 12 y voy a leer a partir del versículo 1. Posiblemente le esté dando muchas escrituras, mis hermanos, pero la palabra de Dios es la que realmente nos está hablando. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es claro, mis hermanos, que cuando el Señor nos disciplina es porque nos considera sus hijos, independientemente de que nos duela. Pero el Señor trata con nosotros porque Él quiere que retomemos el camino, porque recordemos que hay un Goliat que nos va a querer llevar a que hagamos lo que hacíamos antes. Y esto nos afecta en todas las áreas. En el matrimonio, si antes le gritabas a la esposa, el Goliat va a decir: pues grítale, tú eres aquí el varón, ¿verdad? A la mujer, si le gustaba hacer lo que le gustaba hacer, su vieja naturaleza, que también es como un Goliat, le va a decir: no le obedezcas, tú haz lo que tú quieres, eres libre. Ese viejo hombre siempre nos va a querer inducir a que hagamos todo lo que dice la palabra de Dios que no debemos de hacer. Pero el Espíritu Santo nos dice: obedece, obedece. Retomando el texto base, Pedro después lanza una pregunta en el versículo 17 en relación a los que no obedecen el Evangelio. Regresemos a 1 Pedro 4, 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, aquí viene la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pues no hay más que una sola respuesta. Y la respuesta es que su destino será algo terrible, porque Dios va a soltar toda su ira para castigarles por toda la eternidad. Y la Escritura nos enseña que el castigo va a ser en el infierno. Pero después Pedro continúa diciéndonos en el versículo 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí el apóstol Pedro, mis hermanos, nuevamente voltea al Antiguo Testamento y hace referencia a una escritura de un proverbio. Y el proverbio que él está utilizando es Proverbios 11:31. Veamos esa escritura, es importante que la veamos. Proverbios 11:31. Dice esta escritura: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador.
Si observamos esta escritura, mis hermanos, dice que el justo será recompensado y Pedro dice que el justo con dificultad se salva. Como que no concuerda, ¿no? Recompensa con dificultad. Pero el motivo es, mis hermanos, que Pedro está citando una escritura de la Septuaginta y no de la Reina Valera que nosotros utilizamos. Les voy a leer la escritura en la Septuaginta en español. Dice esta traducción, porque recordemos que ellos tenían también la escritura del Antiguo Testamento. Dice: si el justo apenas se salva y el impío y el pecador, ¿dónde perecerán? Esta traducción concuerda más con lo que Pedro nos está hablando en el capítulo 4, versículo 18, que dice: y si el justo con dificultad se salva, con lo que le dice la Septuaginta, el justo apenas se salva. Ahora sí hay congruencia, dificultad y apenas, ¿verdad? Esto nos habla de que es algo difícil y que no se logra fácilmente. Entonces, de alguna manera, Pedro nos está enseñando que la vida cristiana no es fácil, porque aparte Dios nos está moldeando poco a poco, porque Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Y sobre todo, para que nosotros seamos un ejemplo o seamos un testimonio en esta tierra que vive bajo el maligno o el dominio del maligno, como dice la Escritura. La realidad, mis hermanos, es que la vida cristiana no es fácil, pero el Señor ya nos dio todo lo que necesitamos para ser fieles a Jesucristo, pero también a su obra. Pero necesitamos en primer lugar, mis hermanos, entender que necesitamos en primer lugar morir al yo, a ese Goliat que está ahí adentro, el viejo hombre. Y ese es el motivo por el cual muchas personas, hombres y mujeres, no quieren saber nada del Evangelio. Oye, ¿cómo voy a soltar mi delito y mi pecado? Por eso Jesús dijo en Mateo 7:31, se lo leo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que lleva a la vida es estrecho, dice la Escritura. Pero Dios, mis hermanos, en Cristo ya nos dio todo lo que necesitamos para que caminemos en ese camino estrecho, pero también para que permanezcamos en él. El apóstol Pablo, en este mismo sentido, él alentaba a las iglesias de Asia Menor para que ellos permanecieran en la fe. Acompáñenme al libro de los Hechos y voy a leer unos versículos de Hechos 14, del 19 al 22. Hechos 14, 19 al 22. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si queremos ser parte del reino de Dios, mis hermanos, dice la Escritura que van a ser necesarias las tribulaciones. Por lo cual significa que tendremos problemas con todos aquellos que aborrecen el evangelio. Este puede ser tu cónyuge, tu hijo, tu familiar, todo. La realidad es que la vida cristiana no es fácil, mis hermanos. Pero Pedro dice en el capítulo 4, versículo 18, regresemos allí al texto base, primera de Pedro 4, 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Aquí el apóstol Pedro describe dos nombres en relación a las personas que rechazan o aborrecen el evangelio. Una es impío y la otra es pecador. Una persona impía, mis hermanos, es una persona que no adora ni ama a Dios. Y una persona o un pecador es una persona que infringe los mandamientos de Dios. Por lo cual Pedro hace una pregunta donde la respuesta también es evidente. Les leo el versículo 18 en la traducción Biblia Lenguaje Sencillo, 1 Pedro 4:18. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les va a pasar a los malvados y a los pecadores. A la luz del Evangelio, mis hermanos, podemos concluir que los impíos y los pecadores pasarán la eternidad en el infierno, pero si no se arrepienten. Necesitan creer en el Evangelio, porque es donde viene la salvación de parte de Dios. El apóstol Pedro, termina el capítulo 4 dándonos dos últimas exhortaciones a nosotros, la iglesia de Jesucristo, porque es una iglesia que está experimentando padecimientos, pero dice que son padecimientos conforme a la voluntad de Dios, porque a veces padecemos y no es por la voluntad de Dios, sino por nuestra desobediencia. Dice 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La primera exhortación que encontramos es encomienden. Y su significado es poner frente a o poner junto a. Y el contexto nos dice que pongamos nuestras almas frente o junto a el fiel Creador. Cuando Jesús, mis hermanos, estaba en la cruz, Él hizo esto. Dice la Escritura en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El encomendar nuestra alma a nuestro fiel Creador es lo mejor que podemos hacer, porque nuestro Dios es el único que podemos confiar. La Escritura dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Él dice lo cumple. O sea, no dudemos en eso. Y la segunda exhortación es hacer el bien. Primeramente, confíen en Dios, y la segunda, hagan el bien. Es decir, lo correcto. Y esto siempre va a apuntar a las buenas obras, pero no se refiere a las obras para salvación, sino a las obras para testimonio de que somos salvos. Es al revés. Entonces, estas dos últimas exhortaciones que Pedro hace en este capítulo 4 es que pongamos nuestra confianza en Dios, pero también que hagamos el bien. ¿Y a quién le tenemos que hacer el bien? A todos. Quiero terminar esta enseñanza, mis hermanos, con las palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Acompáñenme a 2 Timoteo 1. Y voy a leer ahí solo 3 versículos o 4. 2 de Timoteo 1, versículos 8 al 12. Dice esta escritura, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12, con este termino, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? Cuando estemos en la presencia del Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, cuando murió, se fue de esta tierra con la convicción y la seguridad
de que él sabía en quién había creído, y esta también debe de ser nuestra confianza. Pero si alguien, mis hermanos, está coqueteando con el pecado, yo lo invito a que se arrepienta y se ponga a cuentas con Jesucristo. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, vamos a ser expuestos a la disciplina del Señor, como le pasó al pueblo de Israel. Necesitamos hacer cambios, mis hermanos, y lo necesitamos. No dejemos para mañana, porque hoy puede ser el último día que estemos aquí en la tierra. Y necesitamos estar preparados para cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios, donde dictará su veredicto. Así que estemos listos y preparados para ese día, pero también, mis hermanos, confiando en que Jesús es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, como dijo Pablo. ¿Tenemos seguridad? Sí la tenemos. Pero la palabra de Dios una y otra vez nos advierte: sean obedientes a la palabra de Dios. Esposas, sean obedientes a sus maridos. Esposos, sean obedientes. Esposas a sus maridos, y esposos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Trabajadores, respeten a sus compañeros de trabajo, respeten a sus patrones. Ciudadanos, respeten a sus gobernantes. El Señor todo eso nos lo dice en la palabra de Dios. Pero no olvidemos que hay un Goliat que siempre nos va a decir que hagamos lo contrario, que hagamos lo que no glorifica a Dios. Así que, mis hermanos, que el Señor nos siga dirigiendo por su palabra, y que su palabra siempre sea la que nos ilumine el camino, para que aquel día demos buenas cuentas y estemos seguros que Jesús estará allí para darnos el oportuno socorro. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que tu palabra ha hablado, Señor. Yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que tú los sigas ministrando, que tú los sigas ayudando. Yo sé que todos, absolutamente todos, tenemos luchas con un Goliat que nos quiere dominar, pero también sabemos que tú nos has dado todo lo que necesitamos para eliminarlo. Así como a David le diste una piedra y una sonda, a nosotros nos has dado la fe, nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado tu palabra, tenemos todo. Pero necesitamos ser obedientes, necesitamos actuar conforme a tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Síguelos fortaleciendo, síguenos ayudando a todos para permanecer en la fe, en este camino angosto, porque sabemos que allí es donde hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Cristo, amén, hermanos. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie, por favor. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. No es complicado, hermanos. Es obediencia. He aprendido y sigo aprendiendo en este tiempo como pastor. Solamente obedecer la palabra de Dios, obedecer la instrucción que Dios nos da en su palabra. Su matrimonio, su familia, sus finanzas, su relación en su trabajo, su relación en el ministerio, como servidor, va a estar bien si solamente obedecemos a la palabra de Dios. Si cada quien hace lo que debe de hacer y obedecer la palabra de Dios, vamos a estar bien. Decía el pastor, el problema es nuestro hombre, el Goliat, el enemigo número uno, yo. Pero la Biblia me enseña y lo hemos aprendido: yo me despojo, yo me visto, yo ando en el Espíritu, yo tengo que hacerlo. Nadie va a venir a hacerlo por mí. Yo tengo que obedecer, yo tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Hagamos eso, mis hermanos, y está garantizado que tendremos éxito en este mundo. La salvación ya está segura. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando
de ese día de nuestra perfección mientras le es la santificación. Pero yo tengo que hacerlo. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de irnos por unas necesidades, o una petición aquí que tenemos, y también vamos a continuar orando por las necesidades que tenemos como iglesia y cada quien individualmente. Pero vamos a orar. Aquí tengo una nota de parte de mi hermano Delfino Coyote, que está pidiendo por su nieta que se desarrolle bien en el vientre de su madre, y van a hacer este mes. Amén. Vamos a pedir a Dios que Dios obre poderosamente en la vida de esta niña, que todavía no nace, pero ya tiene vida, que todo salga bien en el parto y que pues Dios se manifieste poderosamente. Continuamos orando también por la hija de mi hermana Lucy, por mi suegra, que Dios siga obrando poderosamente, y las necesidades que hay dentro de la iglesia, hermanos. Está un grupo de intercedores que están orando por sus necesidades. Vamos a presentar esta y darle gracias a Dios por la vida del pastor Fermín y su esposa, que Dios los siga usando poderosamente y Dios alcance muchas almas en Mexicali. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por tu palabra, mi Dios. Tú nos has hablado en esta noche y queremos resultados, Señor, y tu palabra dice que los resultados serán a través de la obediencia de tu palabra. Obedecer tu palabra, Señor, nos va a traer muchos beneficios, nos va a traer bendición que sobreabunde en nuestra vida, Señor. Y tú nos mandas a obedecer tu palabra, tú nos mandas a vestirnos de Cristo, de la armadura de Dios, nos mandas a despojarnos del viejo hombre y vestirnos de Cristo. Tú nos mandas a que andemos en el Espíritu y no conforme a la carne. Son cosas que nosotros tenemos que hacer, Señor. Y este enemigo que somos nosotros mismos, Señor, muchas veces nos impide obedecer tu palabra, y por resultado, Señor, fracasamos, tropezamos, y viene tu disciplina, Señor, y pues gracias, Señor, que nos disciplinas, que eso resulta en una vida santa, una vida en paz. Pero ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Tú nos has dado tu palabra y nosotros tenemos que obedecerla, mi Dios, para vivir bien delante de tu presencia, mi Dios. También te ruego, Señor, por estas necesidades en esta hora, por la nieta de mi hermano Delfino, su esposa, Señor, que están pidiendo por su nieta, que tú, Señor, bendigas este parto, que todo salga bien, que esta niña se desarrolle bien. Esa es la oración de mis hermanos y nuestra también en esta hora. Que tú, Señor, hagas una obra poderosa en la vida de ella, Señor. Bendice a su madre, bendice a su hijo, Señor, que están con ansiedad esperando este tiempo, este día, que nazca esta bebé, Señor. Te rogamos que tú obres poderosamente, Padre, en el nombre de Jesús. También te rogamos por esta pareja, Señor, que tú la salves. Es lo principal, Señor, que tú salves a esta pareja, Señor, y que ellos vengan a tus pies arrepentidos y te sirvan con un corazón íntegro, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más te rogamos por mi suegra, Señor, que tú hagas una obra poderosa de sanidad. También te rogamos por la hija de mi hermana Lucy, Señor, que tú conoces su necesidad y que tú la suplas. Y por todas las necesidades que se han ido presentando, Señor, aquí en esta tu casa, que tú suplas, Señor, y resuelvas, porque solamente tú lo puedes hacer en el poder de tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ahora te ruego que tú nos lleves a casa, Señor, que tú que tú nos protejas de todo peligro, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Fermín, su esposa Elvira, que tú los sigas bendiciendo y usando ahí en Mexicali, Señor, que ellos sigan predicando la verdad del Evangelio y almas sean tocadas con la palabra, transformadas por ella, Señor, y que tú añades a los que han de ser salvos cada día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ahora llévanos a casa, Señor, y tráenos este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.
A ver, hermanos, Dios les bendiga. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense.